Hace unos 14, 15 años atrás, precisamente un día en que se celebraba las madres, pues traje este mensaje a la congregación que precisamente trata de enfatizar el rol de la madre, reconocerlo como tal, pero al mismo tiempo se constituye en una especie de exhortación o de referencia para las madres cristianas, mujeres piadosas, que han dedicado su vida a Dios y a sus familias. Y consecuentemente, sin más preámbulos, voy a leerles a ustedes el texto que va a ocuparnos en este Día de las Madres en plena cuarentena, que se trata de Primera de Samuel capítulo 1 y hasta los inicios del capítulo 2. Es un texto un poco largo, pero ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, hermanas, y en consecuencia pues pueden darle seguimiento con la lectura. Dice Primera de Samuel 1: Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad, para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ovni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tus siervas por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo.
y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta historia tan importante que presenta el cuadro de una familia piadosa, donde había realmente un conflicto interno como consecuencia de la imposibilidad que tenía Ana de poder alumbrar, de poder tener hijos, de poder concebir realmente, no de alumbrar, porque era estéril, y la situación familiar que se le presentaba, es la gran oportunidad que el Señor nos da para poder aprender de cómo dirimir estas circunstancias. Pero fundamentalmente yo quiero presentar un alto contraste entre lo que entre lo que este pasaje nos muestra y por otro lado lo que es la realidad de nuestro medio hoy día. De hecho, tenemos en la República Dominicana un serio problema con tantas madres adolescentes solteras que quedan embarazadas, tienen sus niños y esos niños son criados por los abuelos y a veces por los vecinos inclusive, o algún tío o alguna tía. En otras palabras, no son criados por sus padres. Es un problema grande que todavía se extiende a las clases medias, porque muchas de las damas, de las mujeres de clase media, pues anteponen antes de ser madre y de concebir y de ocuparse de su familia y de sus hijos y de su casa, el hecho de poder tener una profesión. De hecho, a la hora de llenar el acápite donde dice, donde siempre ocupación, ¿no? Luego que viene del el nombre, ocupación, nombre, cédula, ocupación. Bueno, a la hora de la ocupación, muchas inclusive se avergüenzan si lo que tienen que colocar es simplemente soy una ama de casa o son quehaceres domésticos lo que yo hago, porque prefieren poner un título de licenciada, de abogada, de profesional, de arquitecta, ingeniera, de lo que fuera, pero contable, pero de ninguna manera quieren poner simplemente soy un ama de casa, soy una madre. Y realmente el egoísmo ha ido entronándose en la vida de todas las personas. Llega el momento en que se pierden las bendiciones del plan de Dios para la familia y consecuentemente vemos que las cosas no caminan bien. Siempre recuerdo la referencia que se hacía a Barbara Bush, por el hecho de que había sido una mujer que se había mantenido aún dentro de la Casa Blanca en un bajo perfil, era una mujer de su hogar, de su casa, pero había sido fue madre de dos presidentes y de un gobernador, o sea que, perdón, madre y esposa de dos presidentes y de un gobernador, y todo esto en su rol como ama de casa, como madre y como esposa. O sea que ciertamente en ella se cumplió claramente lo que dice el proverbio cuando dice que vana es la gracia y vana, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero sin embargo la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el nombre de Ana precisamente significa eso, significa gracia. Es interesante que aún la madre de María, Jesús, en el Magnificat, luego que es anunciado por el arcángel Gabriel el hecho de que habría de concebir del Espíritu Santo, ella utiliza palabras que son muy similares a las que tiene Ana en el capítulo 2 de Primera de Samuel, cuando da gracia y gloria al Señor por el hecho de haberle permitido concebir y tener un hijo conforme a su deseo. Por eso en el Día de las Madres yo creo que podemos tener en Ana un paradigma, o sea, una mujer paradigmática, como esposa, como madre y como mujer en sí también. Pero vamos a ver algunos puntos interesantes, algunas cúspides en medio de estas montañas. Y el hecho es que, en primer lugar, fue una persona que fue fuertemente confrontada por las circunstancias por las que estaba pasando. ¿A qué me refiero? Al hecho de que una mujer estéril en aquella época era una mujer que era considerada como una fracasada. O sea, la esterilidad para una mujer significaba un estigma, una vergüenza. Desde el punto de vista social, para su propio esposo, inclusive, era un motivo de vergüenza. El hecho era que los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad. Inclusive eran una fuente de ingreso, de trabajo, de producción, de mano de obra para las familias. Y el deber que tenían los hijos era de cuidar a sus padres en la vejez. O sea que aquella persona que no tenía hijos que le cuidaran no tenía prácticamente ninguna, por así decirle, reserva o seguro para su ancianidad.
Sara era estéril y es posible que eso haya sido parte de los motivos por el cual Elcana tenía otra mujer. Dice el texto aquí que tenía dos mujeres. No lo justifica, sino que simplemente lo dice como un hecho real. Y tal vez por el hecho de haber tenido, haber sido estéril, Ana, pues eso le permitía, de acuerdo a la costumbre de la época, tener otra mujer que le pudiera dar los hijos que Ana no le daba. Pero el hecho es que socialmente puede ser aceptado, como lo era en aquel entonces, que una persona, un hombre tuviera más de una mujer, pero no fue de ninguna manera el diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio lo vemos claramente en Génesis capítulo 2, versículo 2. En adelante fue un hombre para una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne y ya no son más dos, sino una sola carne. Y en el Nuevo Testamento enfatiza el Señor Jesucristo que ya que no son más dos, sino una sola carne, dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero ciertamente Ana tenía muy buenas razones para sentirse desalentada y aún amargada. Y es lo que vemos acá. En primer lugar, no podía tener hijos. Solamente eso era algo muy triste para cualquier mujer. Después, por otro lado, estaba compartiendo su vida y su marido con otra mujer que lo que hacía era burlarse de ella por el hecho de que no podía tener hijos, o sea, la ridiculizaba. Lo vemos nosotros en lo que leímos hace un rato, en el versículo 7 en particular. Y vemos que a pesar de que Elcana tenía un afecto, un amor especial hacia ella y una deferencia en particular, eso no iba a resolver de ninguna manera la manera, como ella se sentía, el sentimiento que ella tenía, que era realmente algo triste como consecuencia de su situación en términos completos, familiar. De hecho, cuando ella acude con la familia al templo para adorar y presentar ofrendas, inclusive el propio sacerdote, Elí, la malinterpreta, o sea que, y la tiende a despreciarla, como si fuera una persona que estuviera simplemente ebria o borracha. Tuvo que pasar realmente por situaciones muy distintas, muy difíciles. Pero el hecho es que antes de ella pensar en tomar algún tipo de represalia o perder la esperanza, lo que hizo Ana fue lo correcto. Ana, una mujer confrontada por las circunstancias, lo que hizo fue que llevó su problema a Dios. Aprovechó esa coyuntura en particular de estar en el templo haciendo la ofrenda del sacrificio anual para entonces hablar con su Señor. Hizo una parte en un momento de soledad y en su soledad presentó al Señor aquello que le agobiaba. Es muy interesante porque cada uno de nosotros tenemos que enfrentar momentos muy difíciles, momentos en los cuales, por así decirlo, estamos eh, padeciendo esterilidad en diferentes aspectos, tal vez problemas económicos, problemas familiares, problemas de conflicto, problemas de sueños o ideales tronchados, problemas de frustraciones, problemas de logros no realizados y aún inclusive de pérdidas. Y en esta circunstancia, pues lo que hizo Ana es lo que tenemos que hacer nosotros. De hecho, Ana descubrió que la oración era el camino que Dios utilizaba. Era la manera de abrirse hacia la buena voluntad del Señor. Y por esto Dios obró en Ana como consecuencia de una respuesta a la súplica, a la oración de ella. Podemos concluir claramente que Ana fue una mujer que estuvo confrontada por las circunstancias de su vida, de su familia, de su nación, de sus costumbres, de su condición física, de su esterilidad, de sus frustraciones, de su depresión, inclusive dice el texto que no quería comer ni siquiera, hasta punto tal que el esposo le dice, pero ¿por qué no comes? ¿Verdad? Y en medio de esto acudió al Señor, manifestando que ella era realmente una mujer de oración. La primera característica es esa. Hermanas, en la oración. La oración es ciertamente lo único que tumba, o no digamos tumba, porque realmente no tumba, sino dobla el pulso al Señor. Cuando clamamos a Él con fe, con confianza, sabiendo que Él es bueno y que es todopoderoso y soberano, y sabiendo que Él puede ciertamente, conforme nos dijo, cuando pedimos las cosas en su nombre y de acuerdo a su voluntad, obrar para bien nuestro, pues lo que tenemos que acudir a Él. Así que primeramente en Ana tenemos un modelo de oración, un modelo de mujer de oración, de una mujer piadosa, una mujer de oración. Fíjense si confiaba en la oración Ana, que ella hace una oración en primer lugar en silencio.
Tanto así que el sacerdote pensó que lo que estaba era balbuceando como consecuencia de la ebriedad. Y es interesante porque la Biblia advierte que el mismo Señor Jesucristo le enseñó que cuando nosotros oremos no debemos hacer vanas repeticiones como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Estos rezos, como le llaman, de repetir una misma frase una vez y otra vez y otra vez y otra vez. De ahí viene el asunto del rosario y otras oraciones que también son usadas por parte de religiones paganas. Pues son puras repeticiones, y muchas veces mecánicas, como aquellas penitencias que recuerdo que nos ponían cuando éramos niños en el colegio, íbamos a la confesión el día que estaba determinado que se hiciese. Pero el punto es que ella oró silenciosamente dentro de su corazón, con su mente, ¿verdad? Con su corazón, como dice la Escritura. Tú, cuando ores al Padre, dice, ve a tu cuarto en lo secreto, y tu Padre, que oye en lo secreto, entonces te recompensará en público. O sea, en nuestras oraciones dirigidas al Señor, no al público, no al que está alrededor de nosotros. Es cierto que hay una oración congregacional, ¿verdad? Cuando tenemos una petición en común, como iglesia, como congregación, como familia. Pero cuando estamos en situaciones como la que estaba Ana, sin lugar a duda, que lo que tenemos que derramar nuestro corazón delante del Señor. Pero fíjense que además la oración de Ana fue una oración concreta. Ella pidió por algo en específico. No simplemente fue delante del Señor a lamentarse de su condición, sino que fue a pedirle que le concediera tener un hijo, y un hijo varón específicamente. Fue una oración constante. Dice el versículo 12 que ella oró largamente, o sea que no fue algo de un momentito, Señor, concédeme un hijo. No, no, no. Ella fue, derramó su alma, su corazón delante del Señor y le clamó y le insistió una vez y otra vez. Muchas veces nosotros no pedimos de la manera correcta. Dice el Señor que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más Él nos dará las cosas que le pidamos, nuestro Padre Celestial. Y hay una parábola, inclusive la parábola de aquella mujer que era imprudente, constantemente insistiéndole al juez para que le hiciera justicia. Y finalmente dijo el juez, bueno, para quitármela de encima le voy a hacer justicia. Y dice, si eso hizo este juez injusto, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial va a escuchar nuestras peticiones? Por eso, consecuentemente, tenemos que hacerlo y hacerlo de una manera constante, continua, porque realmente con esto le estamos manifestando al Señor nuestra urgencia, nuestra necesidad. Por otro lado, una oración que además de ser silenciosa, concreta, continua, es una oración comprometida. Fíjense en el versículo 11, como ella dice, Señor, si tú me concedes un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. O sea que al mismo tiempo que estaba solicitándole al Señor su gracia y su favor, en el mismo tiempo estaba diciéndole, Señor, yo lo voy a dedicar a ti. Si tú me lo concedes, va a ser tuyo. En otras palabras, ella estaba sencillamente pidiéndole a Dios algo que sabía que de Dios dárselo era posesión de Dios, como es todo lo que tenemos. Porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada ciertamente vamos a salir de él. Y aún nuestras propias familias, nuestros hijos, no son nuestros, son de Dios. Dice la Biblia que son una herencia que Jehová nos concede, herencia de Jehová son los hijos y fruto preciado, el fruto del vientre. Consecuentemente, Ana hizo una oración en la cual ella estaba dispuesta a comprometerse con el Señor y hizo una oración que fue lo que manifestó o se evidenció o se constituyó en un cambio en su vida, antes de la oración y después de la oración. Fíjense que no fue antes de alumbrar o antes de concebir y después de concebir, sino simplemente antes de la oración y un después de la oración. Dice que después de la oración, el versículo 18, ya comió y entonces no estuvo más triste, ¿verdad? El sacerdote le bendijo y le dijo que el Señor le concediera lo que ella estaba pidiendo, que tuviera, y ella desde ese momento pues descansó en el Señor. Entonces vemos una Ana que es otra persona, completamente diferente a la que fue a Silo a ofrecer sacrificios junto con su familia, que era una mujer deprimida, una mujer que estaba agobiada, una mujer que estaba confrontada, triste, amargada completamente. No, no, no. En este caso estamos hablando de una persona que va a regresar a su casa sana y feliz. ¿Y qué hizo la diferencia? En primer lugar, su oración. Fue una oración genuina, sincera a Dios, lo que ella tenía en su corazón. En segundo lugar, vemos que también recibió un aliento de parte del sacerdote de Elí. Y básicamente la clave de todo fue el hecho de que ella dejó su problema en las manos de Dios. Tuvo una resolución de hablar con Dios, decirle a Dios, pedirle a Dios, prometerle a Dios y sencillamente dejar la mano en la soberanía de Dios.
confiando en que Dios siempre tiene la mejor decisión. Y este es el antídoto precisamente para el desaliento. En primer lugar, hay que decirle a Dios cómo nos sentimos. Dile a Dios cómo te sientes realmente. En segundo lugar, deja tus problemas en las manos de Él. O sea, hay cosas que nos corresponden a nosotros hacerlas, pero aquellas cosas que van mucho más allá de nuestro deber o nuestra responsabilidad, pues sencillamente lo que tenemos es que presentarla delante de aquel para el cual no hay nada imposible. Ella no podía hacer nada para concebir un hijo, pero Dios sí podía hacerlo. Y el Señor se lo habría de conceder. Y finalmente hay otra cosa que hizo una diferencia, es el hecho de que fue oída, fue escuchada y fue en cierta manera apoyada y respaldada en oración por el sacerdote Elí. O sea que estamos viendo acá una mujer que confió en el Señor, confió en la oración y su vida cambió a partir del momento en que puso todo en las manos del Señor. Además de esto, vemos en Ana, estamos hablando de una mujer que es un modelo, una referencia para cualquier mujer, para cualquier esposa, para cualquier madre, para cualquier cristiana, ¿verdad? Es el hecho de que fue una mujer fiel a su compromiso. Hay que tener cuidado cuando le prometemos algo a Dios, porque Dios dice en la Escritura que no se complace con los insensatos. Por eso dice, promete lo que cumple a Dios, porque Dios no se complace con los insensatos. Mejor es que no prometas antes de que le prometas, sino le cumpla. Y ella había hecho una promesa, estaba dispuesta a cumplirla, sin embargo, independientemente de lo que sucediera. Vemos entonces acá, y es el próximo punto, de que ella, en cierta manera, pues le hizo una propuesta a Dios. Tú me das el hijo y yo te lo voy a conceder. Y con esto ella estaba probando a Dios y al mismo tiempo comprometiéndose con Dios. Y ella fue fiel completamente a su compromiso. Para ella cumplir su promesa tenía que renunciar a lo más valioso que tenía en su vida. O sea, tenía que renunciar a lo que más quería. Tenía que renunciar al hijo que tanto anheló y que iba a entregar siendo un niñito pequeñito para que se consagrara para vivir en el templo al servicio de Dios, para que fuera un nazareo, un consagrado a Dios. Y por eso Dios aceptó su promesa y ella cumplió con su parte, a pesar del dolor que debe haber sido para ella, sin lugar a duda, el haberse desprendido del hijo que tanto amaba y el cual se constituía en cierta manera en la garantía de su vejez. Vemos luego entonces que también ella estaba en cierta forma dedicándole no solo la vida de Samuel, sino también estaba dedicándole el futuro de Samuel también. Y esto es algo que las madres que tienen que tener muy, muy presente. Y los padres también, por eso iba a decir tenemos, los padres. Y es el hecho de que los hijos son del Señor. Y va a llegar un momento en el cual sencillamente ellos van a salir, se van a ir, y ellos van a tener que hacer su vida. Vamos a tener un tiempo para formarlos. Un tiempo en el cual van a estar en nuestro hogar, bajo nuestra dirección. Y en ese tiempo tenemos que empeñarnos en guiarlos al Señor. Tenemos que ser inflexibles en cuanto a nuestra devoción a Dios. Tenemos que permitir que el señorío de Dios sea evidente en nuestra familia. Tenemos que clamar a Dios, suplicar por ellos, pero tarde o temprano ellos tomarán su propio camino. Y sin lugar a dudas que Ana estaba ofrendando a su hijo a Dios y estaba dispuesta a cumplir su compromiso absolutamente. Estaba devolviéndole a Dios aquello que Dios le había dicho cuando ya no tenía esperanza en términos humanos. Otro punto interesante en cuanto a Ana, hemos dicho hasta ahora que fue una mujer, en primer lugar, que fue confrontada por las circunstancias muy difíciles, familiares, sociales, y después fue una mujer que confió en la oración. Fue una mujer que fue fiel a su compromiso y fue una mujer que fue abnegada absolutamente como madre. Porque es muy interesante el hecho de que cuando ella dijo, yo lo dedico a Jehová, si tú me das un hijo, Señor, ella estaba declarando que Samuel habría de servir a Dios para toda su vida. Y eso no significa que ella se desentendería de él. De hecho, vemos nosotros en el capítulo 2, versículo 19, que ella iba a visitarle y dice que le tejía inclusive durante el año una túnica para cuando iba a verle allá en el templo donde estaba sirviendo junto con Elí, pues era una especie de monaguillo o trabajando con el sacerdote, digo monaguillo para tener un referente, un asistente, un ayudante.
y estaba preparándose para el ministerio sacerdotal y el ministerio profético que habría de tener Samuel. Pero sea como sea, el hecho es que ella no abandonó a su hijo de ninguna manera, sino todo lo contrario. De hecho, en años posteriores vamos a ver que Samuel va a terminar viviendo en Ramá, y Ramá es precisamente del pueblo natal de sus padres. Ya en el capítulo 7 nosotros podemos ver esta situación en la cual ya cuando se habla de buscar a Samuel, pues el profeta está en Ramá. Y mantuvo sin lugar a duda el vínculo con su hijo, pero sabiendo ciertamente que él era un nazareo, un consagrado a Dios. Ojalá nosotros tener esa oportunidad de poder consagrar todos y cada uno de nuestros hijos a Dios. De hecho, tenemos que hacerlo. Podemos inclusive pues, ofrecérselos a Dios, ofrecérselos a nuestros hijos, y más allá de nuestros hijos, quisiera yo también ofrecer mis nietos a Dios, y siempre oro por ellos y les clamo a Dios y les digo: Señor, rescátalos, sálvalos, Señor, hazlos parte de tu reino, ten misericordia de ellos, guárdales, Señor, hasta que lleguen a tus brazos. Pero en fin, no me voy a ir por ahí, que se trata de las madres, no de los padres, mucho menos de los abuelos. Sea como sea, el hecho es que Ana, además de todo esto que hemos mencionado, fue una mujer adoradora y agradecida de todo corazón. El capítulo 2 nos habla sobre esto, los primeros versículos, una especie como de magnificat o de canto de adoración y de alabanza a Dios como consecuencia del favor de Dios sobre ellos. Voy a leer algunas partes de este capítulo 2. Por ejemplo, dice Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A él le toca pesar las acciones. Y un poquito más adelante, él dice, voy a seguir leyendo. Dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, él da vida, él hace descender al Seol, él hace subir. Jehová empobrece, él enriquece, abate y enaltece. Jehová levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará el poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y dice que luego de todo esto, Elcana se volvió a su casa Ramá, y el niño, refiriéndose a Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una Ana que adora a Dios. Adora a Dios por ser una roca fuerte y firme, alguien sobre quien realmente ella podía permanecer fiel, porque el Señor ciertamente es fuerte, es inmutable, es soberano sobre todas las cosas. La visión que ella muestra de Dios acá en este canto de adoración habla sobre esto, el hecho de que Dios es sólido como una roca, confiable, firme. El hecho de que Él ve, lo dice en el capítulo 2, versículo 3 también, todo lo que nosotros hacemos. También el hecho de que Él es soberano sobre todos los asuntos de la gente. Y también el hecho de que es el juez supremo que administra una justicia perfecta. Eso lo vemos en el versículo 10. En otras palabras, recordar el control que tiene Dios soberanamente sobre todo lo que sucede, incluyendo, lógicamente, las circunstancias en las que nos encontremos. Y diríamos, y las tribulaciones por las que pasamos, el hecho de nosotros saber y recordar la soberanía de Dios sobre cada evento y cada persona hace sin lugar a duda que la perspectiva que nosotros tengamos de las situaciones por las cuales estamos pasando, nuestras situaciones personales y aún los eventos del mundo, sea completamente distinta. Hubo un cambio a partir de ese encuentro en oración con el Señor en Ana, que trajo como consecuencia una transformación de su realidad y de su vida, y que la llevó a un cántico de adoración precioso. La oración de Ana nos muestra todo lo que nosotros tenemos en el Señor, y el hecho de que al mismo tiempo todo lo que Él nos da
es algo que le corresponde a Él la propiedad. O sea, todo lo que tenemos y recibimos es un préstamo de Dios, incluyendo nuestros hijos. Y Ana pudo haber tenido muchas razones diferentes, argumentos para ser una madre posesiva, pero sin embargo no fue su actitud. Cuando Dios contestó su oración, le concedió el hijo que ella quería, entonces ella cumplió su promesa al Señor y dedicó a Samuel, su hijo, para el servicio exclusivo de él para el resto de su vida. Cosa que Samuel ciertamente asumió voluntariamente a la perfección. Era un privilegio poder ser un siervo de Dios. Es un privilegio hoy día todavía poder ser un siervo de Dios, y mucho más si el Señor concede a un ser humano ser profeta de Él, tomar su palabra y traerla en su nombre para las demás personas. Consecuentemente, ella descubrió, escuchen esto bien, hermanas, ella descubrió que el gozo más grande que podía tener una madre con sus hijos era el poder dedicárselos total, plena y libremente a Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo esta Ana. Ana fue la madre de Samuel, el más grande juez de Israel, el más importante de todos. Fue un fiel creyente, ¿verdad? Este es Samuel, y un poderoso profeta de Dios. Y Ana también fue una fiel creyente, una mujer que fue sumamente diligente y eficaz en la oración, y también una madre y una esposa dedicada. Estaba dispuesta a cumplir el compromiso que había hecho con Dios, no obstante cualquier circunstancia. Consecuentemente fue una adoradora de Dios y una adoradora agradecida. La Biblia nos enseña que debemos manifestar a Dios nuestra gratitud por todas sus misericordias, por todos sus favores, y ella no dejó de hacerlo. Por eso, en este Día de las Madres, al felicitarlas a ustedes, hermanas cristianas, madres, esposas y madres, ¿verdad? Quiero hacerle esta referencia, ¿no? Enseñarle este paradigma de mujer que se constituye en la palabra de Dios, Ana, una adoradora de Dios, una mujer que ciertamente supo clamar a Dios y supo inclinar a favor de su familia y de sus hijos la mano de Dios, pero que sobre todo fue una mujer que supo cumplir con sus compromisos delante del Señor, supo desprenderse de lo que más amaba y más anhelaba, y pudo finalmente obtener de esta manera el privilegio de poder por experiencia propia glorificar a Dios por lo que había hecho en ella y en su familia. Este es mi deseo para ustedes, que el Señor les conceda la salvación de sus hijos, hermanas, y de sus nietos también, para los que son abuelos, pero particularmente de sus hijos, para que sus hijos a su vez se ocupen de instruir, como dice la Biblia, a sus hijos, o sea, a tus nietos, hermana, en el camino del Señor, para que, si es del favor de Dios y de su gracia y de su misericordia, podamos ver familias completas, consagradas a nuestro Señor Jesucristo, partiendo del modelo de la súplica, de la oración, de la consagración y del compromiso de ustedes, madres, que sean así como Ana, una verdadera adoradora del Señor Jesús. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por concederme la oportunidad en esta mañana interceder por mis hermanas, tus hijas, Señor, aquellas que ya son madres y aquellas que van a hacerlo en breve, Señor, pidiéndote, Padre, que tú les ayudes, Señor. Les ayudes, Padre, a ser intercesoras eficaces delante de ti a favor de sus hijos, de sus maridos, y que sobre todo, Señor, sean mujeres piadosas, Señor, que te glorifiquen, y de esta manera, Señor, tu misericordia sea manifiesta en toda la descendencia. Gracias por esta tarde, o esta mañana, que será cuando mis hermanos escucharán el mensaje. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.